Bienvenidos a Foros HRN TSI, hoy con un tema de trascendental importancia en la agenda, no solamente de nuestros medios de comunicación líderes en Honduras, sino también a nivel regional. Un tema que tiene que ver con el papel del sector empresarial en el desarrollo y crecimiento económico de los países de la región. Un tema sobre el cual con nuestros panelistas este día vamos a abundar aproximadamente durante 1 hora y media para hablar acerca de las estrategias que nos van a permitir tener una visión de qué es lo que hay que hacer. Le doy la bienvenida ya a Pamela Saraí Espinal de Cuello. Buenas noches, Juan Carlos, auditorio de HRN y TSI. En el foro, el papel del sector empresarial en el desarrollo y crecimiento económico de la región. Tenemos invitados especiales, Daniel Fortín, presidente del Comité Consultivo de la Integración Económica de Centroamérica, Julio Castilla Peláez, expresidente de la Cámara de Comercios de Costa Rica, y Jorge Andrés Hasbun, expresidente de la Cámara de Comercios e Industrias de El Salvador, que nos van a acompañar esta noche para poder conocer más sobre las estrategias, ventajas y desventajas del sector empresarial en la región centroamericana. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Entramos de inmediato en materia. Saludamos a todos nuestros panelistas, invitados de lujo hoy a Foros HRN TSI. Daniel, qué gusto que nos acompañe. Él es también presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa. Mientras en los últimos años, tal vez en los últimos 20 años, la inversión extranjera directa hacia América Latina aumentó unos 6 veces, la inversión extranjera directa en Honduras o hacia Honduras más bien se ralentizó. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo, digamos que mal, para llegar a ser, junto a El Salvador, aquí en la región centroamericana, los países con los más bajos índices o flujos de inversión extranjera? Muchos años han pasado en cuanto a esto de que hemos tratado de que haya mayor inversión extranjera en la región centroamericana. Y obviamente, pues nosotros por lo propio en nuestro país de Honduras. Sin embargo, a través de todos estos años, nosotros no lo hemos hecho también en el sentido de poder atraer esa inversión extranjera, debido a que en el año 90, cuando empezó la atracción hacia la maquila, a mí me parece que se debió haber hecho un programa a la par de educación también, para elevar mucho el nivel de educación de nuestra gente y pasar a otro tipo de inversiones. Nosotros nos quedamos un poco conformes con el tema de la maquila y no seguimos creciendo en ese tema de la inversión. Obviamente, a través del tiempo, la inseguridad jurídica, la trimetilogía que hay en el país, todo ese tema de algunas barreras que se han puesto para esa inversión ha hecho, en cierta medida, de que los inversionistas miren hacia otros países. Eso, pues, con mucha tristeza, ya que nosotros necesitamos esa inversión extranjera para poder sacar nuestros países hacia adelante y atraer, pues, esa más y mejores empresas hacia nuestras regiones. Sí. En la región centroamericana existen aproximadamente 1.58 millones de MIPYMES, de las cuales el 83% son microempresas y el 16% son pequeñas y medianas empresas. Esto de acuerdo a informes y datos de Compropyme para el 2023. Julio Castilla, ¿cuál es el papel específico que desempeña el sector empresarial en el desarrollo económico en toda Centroamérica? Y realmente un gusto compartir con Daniel y Jorge, que dos grandes empresarios que luchamos y queremos poner nuestro grano de arena por el desarrollo de nuestra bella región. A ver, yo durante mis 4 años como presidente de la Cámara de Comercio tuve una frase que siempre dice: sin sector privado no hay chocolate. Realmente el cacao de la economía es el sector privado y el motor del desarrollo de nuestros países. Y de ahí que hay que ver cómo los incentivamos y los motivamos. Entonces, realmente hoy, un sector privado que en diferentes países, básicamente en Centroamérica, provee entre el 80 al 90% del empleo en nuestros países, tenemos que ver cómo le facilitamos la vida. Y ahí es donde tenemos, ahora podemos después entrar en más detalles, cómo hoy
nos podemos comparar con la OCDE, que son las 37 economías líderes del mundo, y entonces tenemos esa comparación en nuestra región versus estas economías y vemos cómo les complicamos la vida a los empresarios para poder hacer negocios y por eso las tasas de informalidad son altísimas. Y ahora vamos a entrar en esos temas, pero aquí lo importante es que nuestra región la tenemos que sacar adelante trabajando de la mano, sector público con sector privado. Estamos en el mismo barco y tenemos que empujarlo juntos. Entonces, eso es parte de los retos que tenemos en nuestra región. Bien. Bueno, estamos empezando a adentrarnos en las fórmulas, en las estrategias, sobre todo en las políticas públicas que todavía están pendientes de desarrollarse, de implementarse en nuestros países para crecer económicamente, para mantener o para estabilizar un desarrollo sostenible y sobre todo un aspecto que es toral, que se ha vuelto, digamos, endémico en la región centroamericana y particularmente en los países del Triángulo Norte, el desempleo. ¿Cuál es la fórmula o qué es lo que han estado haciendo y qué es lo que no han estado haciendo en el hermano país de El Salvador para generar empleo masivo? Pero además de generar empleo masivo, también generar empleo de calidad, además de cantidad, obviamente. Recientemente, pues el gobierno de la República de Honduras ha convocado al sector generador de empleo, que es ni más ni menos que el sector privado, para trazar una hoja de ruta hacia la generación masiva de empleo y sobre todo también para restablecer las fuentes de trabajo que se perdieron desde la pandemia, pero también por culpa de las políticas públicas que no se han implementado en nuestros países. A partir de la experiencia salvadoreña, Jorge Andrés, y agradeciendo también que haya dispensado su tiempo para acompañarnos, ¿qué han estado haciendo? ¿Cuáles son las fórmulas que el sector privado salvadoreño ha ido trazando para generar empleo masivo en el hermano país? Gracias, Juan Carlos, y saludos a Daniel, Julio y Pamela. Mira, en El Salvador hay ciertos elementos que se están dando que tienen que ver con la simplificación. Se acaba de aprobar hace algunos meses una sociedad simplificada de accionista único, que lo que busca es que ser formal sea más fácil. Uno de los grandes errores que se han cometido en Latinoamérica históricamente es la complejidad del sistema fiscal y del sistema legal para poder ser formal. Por eso vemos una gran informalidad en todas nuestras economías. Tú puedes generar empleo con empresas grandes que generen empleo masivo, empresas medianas y demás, pero también el empleo viene por el tema del emprendedor. Hacerle fácil al emprendedor que se convierta en un empresario formal, con todo lo que esto conlleva en un sistema simplificado, es positivo. Y es algo que tenemos que estar buscando en toda la región, pues la informalidad es la gran mayoría de nuestras economías. Y lo que queremos no es más sector informal o sector a cuenta propia, como se le llama hoy, sino más emprendedores formales que tengan acceso a tener todos sus documentos en orden, sus contabilidades, para que también tengan acceso a créditos, que son un dinamizador de la actividad empresarial y de emprendedurismo. En El Salvador ya se están tomando esos pasos y creo que es positivo. Lo otro que es muy importante es la digitalización. Cada vez que llegamos a un trámite en cualquiera de nuestros países, te piden el papel, el sello, y cuando ya llevas 3 sellos, te piden otros 2 sellos más en otras oficinas. Eso ya es un tema del pasado. Necesitamos digitalizar todos nuestros procesos. No hay razón para no hacerlo. Hay suficiente tecnología y suficiente seguridad como para poderlo hacer. Y en El Salvador se ha tomado la decisión de seleccionar a Google para un contrato de 7 años para apoyar no solo en la digitalización de todos los procesos gubernamentales, sino también para el tema de la educación. Entonces, creo que por ahí van 2 grandes líneas importantes. Uno es la simplificación de todo trámite, la digitalización de estos y también la modernización del sistema educativo en nuestros países.
digitalización también va de la mano con el factor de contribución que realizan las MIPYMES al Producto Interno Bruto y la generación de empleo, ya que estas generan más del 30%, pero hay varios riesgos y entre ellos está la seguridad jurídica, que sigue siendo una de las garantías que necesitan los inversionistas para poder traer sus capitales e invertir en nuestro país a nivel nacional o internacional. ¿Ustedes sienten, Daniel, que sus capitales en nuestro país están bien invertidos? Esa es una pregunta bastante difícil de contestar, porque a través del tiempo, lo que más ha afectado la inversión, y como lo decía en la pregunta anterior, es la falta de seguridad jurídica. O sea, han habido muchos cambios en nuestras leyes que no se mantienen a través del tiempo y que eso hace que algunos inversionistas digan, bueno, pero yo si invierto en este país y luego me cambia un poco las reglas del juego, pues mi inversión se va a ver afectada. Pero eso es algo que nosotros hemos venido pidiendo y trabajando desde hace mucho tiempo, de tener una seguridad jurídica clara, de que las reglas del juego se mantengan. Entonces, en este momento, a través de los problemas que nosotros hemos tenido aquí en el país, en los últimos años, hemos visto pues que nosotros necesitamos trabajar más en esa seguridad jurídica. Nosotros creemos que este gobierno está dando los pasos necesarios para establecer que tengamos una verdadera seguridad jurídica. Y de ser posible eso y de lograrlo, pues entonces los capitales de los inversionistas y de los inversionistas locales estarían más garantizados. Pero sí necesitamos trabajar más en lo que es que las personas que inviertan su dinero estén seguras de que van a tener los retornos, que las reglas van a seguir siendo las mismas, que no van a cambiar las reglas a mitad de juego y que van a poder tener la oportunidad de sacar el mayor desarrollo posible de su inversión. Costa Rica no solamente cuenta con una larga historia de estabilidad económica y política, sino que también ha venido promoviendo la inversión extranjera a través de varios beneficios e iniciativas. En este contexto, le pregunto a Julio Castilla, ¿qué papel ha jugado la seguridad jurídica a través de la legislación local para atraer, para facilitar la inversión no solamente extranjera, sino que también nacional, Julio? Sí, esa es una buena pregunta, porque Costa Rica hoy es una economía que el año pasado creció arriba del 5%, generó empleo, se ha venido recuperando aceleradamente post pandemia, inclusive en un número cuando teníamos un desempleo del 25% en pandemia, hoy estamos en el 7.8%, y todo ha sido, y creo que eso ha sido también mérito del gobierno, que el gobierno a través de Procomer, que Procomer es nuestra agencia número 1 del mundo en lo que es promoción de inversión, y continúa haciendo un excelente trabajo a través de lo que es la zona francas, que les da beneficios fiscales y seguridad jurídica para que más compañías del exterior inviertan en Costa Rica. Entonces hoy tenemos, por ejemplo, un clúster médico. Nuestro presidente ha sido el embajador del país para ofrecerles seguridad jurídica y ofrecerles todas las condiciones del país. Ahora lo que se está hablando del CHIP Act, que es traer a todas las empresas de microprocesadores del mundo a que hagan otro clúster aquí en Costa Rica. Entonces estamos viendo lo que es zonas francas, un crecimiento realmente importante que nos ha conllevado otro reto. Después lo podemos hablar, que es el tipo de cambio, que se nos ha apreciado la moneda casi un 30% por el gran flujo de dólares que estamos teniendo al país gracias a esta inversión extranjera y turismo. Y a nivel local, el gran reto que estamos teniendo, el sector de régimen definitivo, que somos nosotros, los empresarios que estamos fuera de las zonas francas, es un poco lo que se estaba mencionando anteriormente por Daniel y Jorge, que es facilitar, darles oportunidades para poder hacer negocios, y con Procomer trabajar en encadenamientos. ¿Cómo podemos aprovechar todas esas empresas que están llegando al país para que encadenen con proveedores locales, que son las empresas que estamos aquí? Entonces, se viene trabajando muy bien
el gobierno de Costa Rica, por medio del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, lanzó una iniciativa que se llama Lo Dejamos Trabajar. Y eso Lo Dejamos Trabajar es enfocado a resolver cuellos de botella. Y ya se han resuelto más de 100 cuellos de botella, que es lo que mencionaba Jorge anteriormente. Le complicábamos la vida, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, para poder operar. Y entonces, ¿qué problema está teniendo usted en los diferentes sectores para poder yo ayudarle a que sea más ágil la tramitología que usted está teniendo día a día? Entonces, hoy Costa Rica, a nivel de economía, está realmente siguiendo los pasos correctos. El país está creciendo, el país está haciendo un modelo de inversión y buscando generar confianza. Y es lo que necesitamos que en el resto de Centroamérica se dé. Y ahí estábamos hablando, Daniel y Jorge, que ya varios países, varios gobiernos están tomando las medidas, pero tienen que ser medidas sostenibles. Costa Rica viene con una democracia de muchísimos años, una estabilidad, una seguridad jurídica de muchísimos años y lo ha aprovechado muy bien. A propósito, Julio, hasta hace poco Costa Rica estaba en una especie de lista negra, ¿verdad?, por parte de la Unión Europea, precisamente por temas que tienen que ver con las garantías de seguridad jurídica, sobre todo a inversionistas extranjeros. Sí, pero era más que todo un tema de lo que se hablaba de que podían invertir aquí y no pagar impuestos en su país, y no tenían la doble imposición. Entonces, Costa Rica lo que tomó fue una medida para salir de esta lista negra con la Unión Europea, y la Asamblea del año pasado la adoptó y está en prueba. Lo que se buscaba era no tener la doble imposición en Costa Rica, y eso fue lo que nosotros desde el sector privado también defendimos, para que realmente los capitales que invierten aquí o pagan aquí o pagan allá, pero estaban logrando no pagar en ningún lugar. Entonces, esto fue porque la Comunidad Europea nos puso en esta lista gris o negra. Ahí está. Jorge, hablando del tema de seguridad jurídica en El Salvador, en el 2023 a finales, empresarios notificaban que consideraban que el clima de la inversión había mejorado y lo atribuían a la inseguridad que había sido reducida por el tema de la excepción. Ahora bien, ustedes como empresarios, ¿cómo buscan respaldar la inversión extranjera a El Salvador tomando en cuenta la seguridad jurídica? ¿Cómo se invierte en El Salvador? Bueno, yo creo que uno de los errores que se han venido cometiendo en Centroamérica es un enfoque en lo negativo. Es decir, como empresarios comprometidos en el país, comprometidos en la región, no podemos solamente estar buscando los puntos o las áreas de mejora, sino que vender y promover las áreas de fortaleza en nuestras economías. Tener una decisión clara de que el país tiene que salir adelante en un esfuerzo conjunto. Muchas veces se deja de invertir porque viene una elección presidencial o viene un cambio de una asamblea. Y si tú lo analizas de un punto de vista objetivo y te das cuenta de que has estado invirtiendo en el país por N cantidad de cambios presidenciales y N cantidad de cambios de Congreso, no es por ahí la cosa. Yo creo que los empresarios en general, y ya lo estamos entendiendo, tenemos que tener una visión de mediano y largo plazo y tratar de que esa visión se convierta en una visión compartida con los actores políticos, porque el único objetivo de esa visión es generar más y mejores empleos. Los empresarios tenemos un incentivo clarísimo en generar más y mejores empleos, porque entre más y mejores empleos hay en nuestros países, mejor le va a ir a nuestras empresas. Interesante forma de colegir y de trazar las hojas de ruta articuladas entre gobierno y sector empresarial para no solamente generar empleo, sino para crecer. Yo le pregunto a Daniel Fortín, ¿cuál es la ruta para crecer más? Estamos claros, Daniel, que creciendo a un ritmo de 3 a 4% no vamos a poder en Honduras sacar de la pobreza a ese 73% de hondureños pobres. ¿Cuál es esa ruta? Bueno, nosotros a través de la Federación de Cámaras Centroamericanas
a través de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, a través del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, hemos estado viendo mucho el tema de la generación de empleo. Eso, en primer lugar, se tiene que generar muchísimos más empleos. Pero por otro lado, nosotros tenemos que crear mucho más emprendedurismo a nivel centroamericano y obviamente en nuestro país. Tiene que haber apuesta a el emprendedurismo. O sea, solo desarrollando emprendedores y creando más y mejores empresas, fomentando las exportaciones, nosotros como resultado de eso vamos a traer más inversión extranjera y poder crecer económicamente. Porque nuestros países están dependiendo demasiado de lo que son las remesas. Pero las remesas no solo significan que nos entre dinero, significa que se nos va gente. Y el hecho de que se nos está yendo la gente hace que nosotros eventualmente vayamos a tener problemas de con quién vamos a trabajar, quién va a sostener este país. Porque nos vamos a quedar los que estamos un poco mayores. Y no van a haber jóvenes que puedan entrar a la fuerza laboral de alta calidad, de lo que usted quiera. Entonces nosotros tenemos que parar la migración. ¿Y cómo tenemos que parar esa migración? Creando más oportunidades de mejores empleos, de mucho más educación y de mucho más emprendedorismo. Entonces nosotros necesitamos crear miles de emprendedores. Y por otro lado, pues, este aumento en la economía y a través de la generación de mayores exportaciones, vamos a tener que sustituir lo que son las remesas. Porque obviamente no podemos olvidarnos de que las remesas representan el producto de mayor exportación que nosotros tenemos. Es mucho mayor que cualquier, el segundo producto está lejos de lo que significan las remesas a cero costo, a un costo altísimo de lo que son la parte personal y los abandonos que se dan de las familias a través de la migración. Pero la verdad es que nosotros necesitamos crear mucho emprendedorismo y tenemos que fortalecer la inversión nacional, darle claridad a la gente, darle certidumbre y por otro lado apostarle mucho a la educación y a la salud para que esto pueda ser un éxito. Lo que menciona Daniel Fortín, alrededor de 3.8 millones de personas residen en los Estados Unidos de manera ilegal o que pertenecen a los países de Centroamérica. En este caso, el 40% de los inmigrantes son de El Salvador, más del 35% son de Guatemala, el 21% son de Honduras y el 7% de Nicaragua. Y todas estas remesas pues llegan a cada uno de los sectores de estos países centroamericanos. Y tomando el tema de la inversión y del fomento de las empresas, en Costa Rica actualmente el 25% de las actividades comerciales que se realizan son por parte de las MIPYMES, de las pequeñas y medianas empresas. Julio Castilla, ¿qué medidas se podrían implementar para fomentar una mayor participación de este sector empresarial en el crecimiento económico regional? Sí, nosotros, bueno, al igual que lo mencionaba al inicio ustedes, el 98, 99% de las empresas de nuestra región son MIPYMES o pymes. Entonces, lo que ha hecho nuestro gobierno va en la línea correcta y son medidas que deben implementarse a nivel regional, que es, también tenemos un estudio, mencioné lo que es la tramitología, lo dejamos trabajar, cómo facilitarles a esas empresas que puedan operar y competir, porque una empresa grande tiene un departamento que se dedica a todo lo que es la tramitología, pero un pyme es el emprendedor o una, dos o tres personas que tienen que dedicarle, y según la OCDE, aquí dedicamos a veces 200, 300, 400 horas para pagar impuestos o para cumplir con toda la tramitología que tenemos en la región. Entonces somos muy ineficientes también en querer pagar impuestos y por eso decía ahora que nuestra tasa de informalidad en la región está en un promedio casi del 80%. En Costa Rica ha ido bajando al 37%, llegamos al 50%, ahora estamos en el 37.8% de informalidad. Y eso es gracias a todas estas medidas que se han estado dando para ayudarle a las MIPYMES a poder entrar a la formalidad. Una ley que salió el año pasado, bueno, ya realmente fue a finales del 2022, es que las pequeñas empresas, para que se formalicen, el primer año no pagan renta, el segundo año 25, 50, 75 y hasta el cuarto año pagan el 100% para evitar lo que se llama el Valle de la Muerte, donde
el 80% de las MIPYMES desaparecen los tres primeros años. Entonces, son medidas que van en la línea de cómo yo les ayudo, entendiendo que son mis socios. Para el gobierno, nosotros en la pandemia, fue uno de los grandes retos que tuvimos desde el sector privado, y aquí que está Jorge y Daniel, y como FECAMCO, tuvimos que trabajar muy fuerte, dando lo que hablábamos, la primera pregunta que ustedes hicieron, la importancia que tiene el sector privado en la generación de empleo y bienestar en las familias de nuestra región. Y es que, como desde FECAMCO les hacíamos entender que si nos tenían cerrados, a pesar de que cumplíamos todas las medidas sanitarias, de todos íbamos a perder, porque el empleo iba a subir, pero ellos no iban a recibir los impuestos, y así fue. Y por eso entramos en esta crisis que hemos tenido. Entonces, primero es apoyar a las pequeñas empresas en facilitarle la vida, ayudarlos a trabajar, ayudarlos a producir y crecer. Otro tema muy importante es, somos una región muy importante que tenemos que vernos cada vez más sin fronteras, porque nuestra región, para Costa Rica y para la mayor parte de los países, somos el segundo socio comercial. Y no es posible que en infraestructura, cuando hacemos estudios, para un furgón, para viajar de Costa Rica o de Panamá a Guatemala va a 18, 16 kilómetros por hora. Es ineficiente. Entonces, si los ejecutivos quieren viajar, es más caro ir a Nicaragua o a Honduras o a Panamá que ir a Estados Unidos, a Sudamérica, a Europa. Entonces, tenemos que tomar medidas que faciliten también que los pequeños empresarios puedan hacer negocios con sus vecinos, que es lo más lógico. Si quiero exportar, es más fácil exportar a Honduras, a Nicaragua, a Guatemala, a El Salvador, a Panamá, que están pensando en otros mercados. Y hoy se le está facilitando más la vida, y lo digo por Procomer en Costa Rica, exportar a Sudamérica, exportar a Europa, que a veces exportar a Centroamérica. Entonces tenemos un reto de trabajar en conjunto como región, y ahí es donde FECAMCO ha hecho una gran labor buscando impulsar y facilitar para que las pymes puedan hacer negocios a nivel de la región. Don Julio Castilla nos habla ya de algunos factores, algunos obstáculos que hacen que nuestros países estén como estén, sobre todo hablando de los países más del Triángulo Norte Centroamericano. La tramitología, que es también un dolor de cabeza, ya lo hablaba también Daniel, esa incertidumbre fiscal que también generan los gobiernos de turno. No sé por qué tenemos ese mal tan arraigado en los países centroamericanos del Triángulo Norte. En este sentido, le pregunto a Jorge Andrés, en El Salvador, ¿por qué creen ustedes que además de estos obstáculos nos cueste más en nuestros países generar más oportunidades? Bueno, el factor relevante y principal es la educación. Había un funcionario europeo, que no recuerdo quién fue, que decía que los 3 elementos claves para generación de empleo y mejorar la economía son: primero educación, segundo educación, tercero educación, ¿verdad? Y tiene que ser una educación, claro, con los elementos básicos incluidos, pero también enfocado a una visión de país. Si la apuesta estratégica de la región va a ser el tema tecnológico, o si estamos pensando conectarnos a la tendencia de nearshoring que está llegando a México, y ser un productor de autopartes para suplir las grandes fábricas que se están instalando en México, entonces esa es la educación que debe de implementarse. Yo creo que en todos nuestros países antes, y en El Salvador ya no se da, pero creo que ya en poco se da, estaba el bachillerato, por ejemplo, de metalmecánica, o el bachillerato automotriz. O sea, es decir, el joven de 18 años ya salía sabiendo un oficio de la escuela. Y esos eran los oficios que eran requeridos en aquel momento, y puede ser que ahora sean otros, pero la educación es clave, pero la educación con visión compartida del país, eso es importante, y siento que falta construirlo. Bien, muchísimas gracias por su participación. Vamos a continuar con este foro a través de HRN y TSI. Luego de esta pausa comercial importante, el papel del sector empresarial y el desarrollo y crecimiento económico en la región centroamericana.
Seguimos en Foros HRN-TSI con nuestros panelistas invitados aquí en esta casa de radio y en este canal. Daniel Fortín, vamos a concentrarnos en esta parte del foro en las pequeñas y medianas empresas, generadores masivos de empleo, generadores masivos de oportunidades, pero al mismo tiempo también un sector que históricamente ha sido visto de una manera, digamos que marginal o no con los mismos beneficios que ha tenido y que tiene la gran empresa. ¿Qué papel, para poner en contexto, juegan las pequeñas y medianas empresas en el desarrollo económico, en el sostenimiento de la economía y sobre todo en la generación de empleo, Daniel? La micro y la pequeña empresa, como mencionaba Jorge y mencionaba Julio, es lo que más nosotros tenemos en la región. Es lo que nosotros necesitamos apostarle más. El 90% de los empleos, por lo menos en Honduras, son generados por la micro y la pequeña empresa. Eso es importantísimo que nosotros lo podamos entender, la magnitud de la importancia que es la MIPYMES. Por eso nosotros hemos estado tratando y vamos a tratar hasta que lo logremos, de que entremos en una ayuda hacia crear más emprendedores, a crear más micro y pequeña empresa, porque generando más micro y pequeña empresa, nosotros vamos a poder dinamizar lo que es la economía. Obviamente también hay que formalizar al informal y también hay que en los colegios hay que imponer algunas clases de finanzas, de planes de negocios, de contabilidad, de pago de impuestos. O sea, por lo menos una clase que contenga todas esas que he mencionado para poder venir y determinar quién quiere emprender y cómo tienen que hacer para emprender. Y darle la facilidad, conseguir que esta gente pueda accesar a créditos pequeños, pero fiduciarios, que sea fácil de que los puedan obtener y darles el acompañamiento necesario a través de las cámaras de comercio de toda la región para que puedan emprender. Eso sería el ideal para poder desarrollar nuestras economías. O sea, crear mucho microempresario, mucho pequeño y mediano empresario. Eso a su vez, como lo dije anteriormente, genera una mayor certidumbre, el ver a toda esta gente tratando de salir adelante. Y por lo otro, se mencionó también en el tema de la migración, Saraí dio unos datos que nos llevaron al 100% y no mencionó a Costa Rica. Costa Rica tiene muy poca migración. ¿Y por qué la tiene? Porque han educado mucho a su gente, porque han apostado mucho en la salud y en el desarrollo de los empleos y que la gente pueda vivir mejor en su país. Nosotros necesitamos hacer lo mismo, necesitamos educar fuertemente a nuestros niños y jóvenes y darle la salud que necesita nuestro país y obviamente la certidumbre para que ellos se entiendan, estén seguros y puedan tomar la opción de decir, si yo me quedo en mi país, voy a ganar eventualmente más que si yo me voy de Honduras. Entonces, eso es lo importante, generar esa certidumbre, esa parte del muchacho que quiere salir adelante y que esté seguro que lo puede desarrollar en su propio país. A eso le tenemos que apostar. Y hablando del tema de las remesas, muy importante conocer por qué los ciudadanos de los distintos países que migran no invierten en sus propias empresas cuando reciben esta remesa. Es un estudio que se debe realizar por parte tanto del gobierno como también de las empresas privadas para conocer la utilización de estos dineros. En Honduras, por ejemplo, en el caso de la participación de la MIPYME, como lo manifestaba Daniel Fortín, es de más del 60%, pero en Costa Rica los números actualmente son de más de 410.745 microempresas, pero ha habido una disminución
del 9.7% en comparación al año 2022 y 2023. ¿Cómo se está desempeñando el sector empresarial en la colaboración que realiza el gobierno y otras entidades para poder impulsar este crecimiento económico regional de manera sostenible? Sí, ese dato que usted da es muy interesante porque ¿cuáles son las razones? Bueno, Costa Rica, como le mencionaba, cuando en la época de pandemia y el año siguiente, mucha gente lo que buscó era cómo hacer sus emprendimientos para llevar el pan nuestro cada día a su casa. Hoy, como la tasa de desempleo ha venido bajando y estamos teniendo más oportunidades, ya la gente ha dejado su emprendimiento, muchos, y se han colocado en el sector privado, en multinacionales o en compañías del sector definitivo que han venido creciendo. Entonces, eso ha sido parte del fenómeno. Pero entendiendo, para Costa Rica el 34% de los impuestos vienen del sector informal, o el PIB, el Producto Interno Bruto, viene del sector, de las pymes. Entonces, entendemos la importancia que tiene y ahí son las medidas que hemos venido hablando con Daniel y Jorge para facilitarles la vida. Pero hoy el reto que tiene Costa Rica, el mayor reto que tiene es poder dar recursos de talento humano a la inversión que está llegando. Y ahí se hablaba Jorge, educación. Hoy uno de los retos que tenemos para que haya más emprendimiento y también para poder colocar a la gente lo que es educación es la educación pública. Nosotros estamos viendo que las universidades privadas se están moviendo a un ritmo mucho más rápido para capacitar, porque hoy en día las carreras de 3, 4, 5 años, muy bien, pero necesitamos certificaciones o llevar a estos muchachos, a estos jóvenes, en un año, a máximo 2 años, a poder trabajar con certificaciones, que es lo que están pidiendo estas empresas. Entonces, el sector privado se ha estado moviendo, pero el sector privado cobra un monto por esos servicios que hace inaccesible a la mayor parte de la población o los jóvenes que van a escuelas, a universidades públicas, acceder a estas certificaciones. Entonces, se están llevando adelante iniciativas con el sector privado y también universidades públicas para buscar acelerar este tipo de soluciones para que más jóvenes tengan esa posibilidad del empleo. En Costa Rica, a pesar de que el desempleo ha bajado a 7.8, donde está más golpeado es en la población de 18 a 30 años, porque piden experiencia y ahí es donde están ellos viendo cómo logran capacitarse rápidamente para llenar esa necesidad que estamos teniendo gracias a la inversión extranjera y al crecimiento que están teniendo algunas empresas a nivel local. Por el otro lado, me gustaría después tocar el tema del tipo de cambio, porque eso también ha afectado a ciertos sectores y es parte del éxito que hemos tenido como país. Sí. Al igual que pasa en Honduras, al igual que pasa en Guatemala, ya nos expuso también don Julio Castilla en la forma como las pymes se han convertido en Costa Rica también en un generador de empleo, pero sobre todo también en un estabilizador, en un catalizador de estabilidad social a través de los beneficios que miles de hogares costarricenses tienen a partir de que uno de sus miembros, de uno de sus parientes, esté involucrado o trabaja en una pyme. En El Salvador se estima que el 32% de todos los empleos los generan las micro y pequeñas empresas. Es exactamente la misma experiencia que viven países como el nuestro, como Honduras, como Guatemala, insisto. Se han instituido en El Salvador también, o se ha instituido en El Salvador una legislación especial, tienen una ley de fomento a la micro y pequeña empresa, pero le pregunto, Jorge Andrés, ¿han sido suficientes los incentivos para sostener o para permitir que crezca más la micro y pequeña empresa, que la micro y pequeña empresa aumente también sus niveles de crecimiento, de generación de más oportunidades para los salvadoreños? Yo creo que el objetivo principal de todos nuestros países tiene que ser generar más micro y pequeñas empresas en la formalidad, porque sí, en la informalidad seguramente existen
muchísimas, ¿verdad? Pero lo que querés es incorporarlas al sistema para que tengan los beneficios que esto lleva. No solo su personal con los beneficios de seguro social o de pensión, sino que también la misma empresa, el mismo emprendedor, con accesos a créditos menos onerosos, accesos a capacitaciones, ahí a diferentes programas. Por eso lo que mencionaba al inicio de las sociedades por acciones simplificadas, SAS, que se autorizó en El Salvador en este año, creo que es un paso en la dirección correcta, porque nosotros tenemos un gran número de emprendedores, pero en la informalidad. Y lo que tenemos que estar gestando es sistemas simplificados como la SAS para que estos emprendedores sean formales y tengan todo el acceso no solo a financiamiento y beneficios para el personal, sino que también capacitaciones. Capacitaciones que da el Estado, capacitaciones que dan empresas, tractoras también, desde elaborar un plan de negocios hasta cómo manejar la contabilidad, cómo llevar tu flujo de efectivo y demás. Entonces, definitivamente creo que en El Salvador se han tomado las medidas recientemente que pueden dinamizar el sector micro y pequeño formal. Y hablando sobre las empresas o los emprendimientos informales en Honduras, por ejemplo, tenemos un dato sumamente importante sobre la participación de las empresas informales. En este caso, las actividades para el 2023 con las mayores tasas de empleo informal se presentaron en actividades del hogar, en agropecuaria, construcción y el 9.1% en servicios. Y también conocemos que las empresas dinámicas y en crecimiento impulsan la economía del país. Pero ahora con esto de las redes sociales, Daniel Fortín, han salido muchos emprendedores utilizando estas plataformas para vender sus productos y no querer formalizar sus empresas, ya sea por los trámites engorrosos por parte del Estado o también por los pagos o la falta de financiamiento por parte del sistema bancario. ¿Cómo poder relacionar estas empresas informales, estos emprendimientos informales y pasar a un nivel de formalidad en el país para poder contribuir al Estado con sus impuestos y esto que genere un mejor crecimiento, empleo y desarrollo en Honduras? Saraí, esa pregunta es muy interesante y la verdad es que todas las personas que están emprendiendo negocios, vamos a ir un poquito más atrás en el tema, digamos, por ejemplo, cuando la pandemia, que la gente dejó de trabajar y empezaron y surgieron miles de emprendimientos, de ventas de comida, de ventas de diferentes cosas a través de las redes sociales. Ahí yo noté que realmente hubo como un boom de venta, por decir algo, por delivery y por redes sociales. El emprendedor que hace eso, pues sí, tiene esa parte buena de emprender, pero es donde vamos que las cámaras de comercio pueden venir y darle a esta gente la explicación y la ayuda para desarrollar un plan de negocio para que esto pueda crecer un poco más. Porque la verdad es que sí es cierto lo que usted menciona, que la tramitología de sacar todos los permisos es bastante difícil y engorrosa, pero ahí es donde nosotros, en un diálogo, en una unidad con el gobierno, podemos venir y hacer eso más fácil, porque definitivamente los emprendedores que no se formalizan tienen una limitante en cuanto al acceso a créditos, en cuanto a las ventas hacia empresas. Recuerde que ahora, por lo menos en nuestro país, hay una ley de facturación que hace que la factura sea válida solo si tiene los números adecuados, o sea, el CAI, para poder ser válida. Entonces, para eso tengo que ser formal. Entonces, ¿qué pasa? Aquel emprendedor que no se formaliza limita nada más la venta hacia sus amistades, a sus vecinos, a sus amigos, pero no puede potencializar esa venta más allá porque no tiene la formalidad necesaria. Entonces, nosotros necesitamos hacer campañas junto con el gobierno para explicarle a los informales que la formalidad y el desarrollo del mercadeo y el desarrollo de su negocio a través de la formalidad
va a tener un mayor impacto económico en los bolsillos de esos emprendedores. Interesante, ¿verdad? Esta articulación entre el pequeño microemprendimiento y la informalidad. A pesar del considerable aporte, digamos, del sector informal en el empleo y en la actividad económica, siempre el sector informal tiene sus peros. Y en este caso, yo le pregunto a don Julio Castilla, en Costa Rica, ¿qué ha estado haciendo el Estado de Costa Rica para orillar, para incentivar a ese sector informal a que se formalice, a que contribuya desde la formalidad a hacer crecer más y abrir más oportunidades para los costarricenses? Vean ustedes cómo, mientras en este extremo el sector informal pues tiene muchos, da muchos aportes a la actividad económica de nuestros países, también tiene sus peros. Y en este sentido, ¿cuál ha sido la experiencia costarricense, Julio, en lograr que más involucrados en el sector informal se adentren en la formalidad? Sí, Juan Carlos, usted dijo una palabra clave que es incentivar. Y eso es, ¿cómo incentivamos al sector informal pasarse al sector formal? Y siempre la respuesta que hemos dado desde FECAMP y desde las diferentes cámaras es, tenemos que facilitarle la vida. Con este gobierno, la Cámara nuestra le presentó 30 propuestas para reactivar y varias de esas iban enfocadas en las pymes. Uno era el tema de la renta, que ya se dio, ya esa ley es realidad, entonces eso motiva. El siguiente es la iniciativa que había mencionado anteriormente, lo dejamos trabajar, los cuellos de botella. El tercero era los impuestos, cómo le facilitamos que paguen impuestos y no tengan que dedicar prácticamente mes y medio, 2 meses de una persona para pagar impuestos al año. Entonces, ese incentivo es clave que venga del gobierno, de que realmente los motive, los incentive para que lo haga. Porque al final de cuentas, y nosotros siempre lo hemos dicho, no es porque esté en el sector informal porque quieren, es porque no han podido pasarse y genera una competencia desleal al sector que sí es formal y que sí paga impuestos, y algo mencionaba también ahí Daniel de los beneficios. Entonces, es clave, y Costa Rica considero que han venido dando los pasos correctos, porque pasamos de un 50, hoy estamos a un 38% de informalidad, es el más bajo por mucho en Centroamérica, y viene el gobierno con medidas para ayudarlos en esa línea y que no sea perseguirlos, es como yo colaboro para que puedan pasar de un lado al otro. Entonces, vamos bien, creo que se han dado los pasos correctos. Siempre todavía en algunos casos es mucho más fácil, no, porque las cargas tributarias es otra, que nosotros hemos hablado mucho. Costa Rica tiene un 58.3% de cargas tributarias. La OCDE 40%. Centroamérica, algunos países están bien de cargas tributarias, pero tienen su sistema de salud o sistema de educación que tiene que invertir ahí. Entonces, también está el tema de cómo podemos hacer un gobierno más eficiente, que realmente en lugar de que su gasto sea prácticamente gasto corriente para llevar la burocracia, que se vuelva en un gasto de valor agregado, que tenga un retorno de inversión en lo que tiene que ver educación y seguridad, educación, seguridad y salud. Entonces, esos son los retos que tenemos que trabajar nosotros como sector privado, motivando y dando soluciones al gobierno para que también dé ese paso de eficientizarse y que los impuestos que estén recaudando sean bien canalizados. Y en referencia a lo que mencionaba Julio Castilla, la digitalización, y hemos escuchado esto en la mayoría de nuestras entrevistas, la tramitología que se tiene que realizar por parte de las MIPYMES, y queremos conocer en El Salvador cómo avanza la digitalización con los emprendedores, porque aparte de esto, el empresario, el microempresario y el informal, a la hora de formalizar su empresa, debe de perder tiempo, dinero
y hasta no tiene una orientación de cuáles son los procesos para poder formalizar su empresa. Y una digitalización por parte del gobierno en temas de tramitología, de documentación para formalizarla, ayudaría más a los empresarios y a los emprendedores. Sí, en efecto. En efecto, si tú quieres abrir una sociedad en Estados Unidos, lo puedes hacer completamente en línea. En cuestión de un día al siguiente ya tienes abierta tu sociedad y puedes empezar a operar. Es decir, el objetivo tiene que ser un gobierno digital, eficiente, que facilite, no que solicite más y más y más trámites. En la medida en la que esto sea así, va a haber más gente dispuesta a emprender y a formalizarse. Mencionaban los emprendimientos en Internet. En efecto, una señora puede estar vendiendo pasteles desde su casa, pero si le pides que haga una sociedad anónima de capital variable con todos los libros y no olvídate, tenés que ser casi Superman para llevarle los papeles al fisco y tanto requerimiento. Entonces, este tipo de sistemas y regímenes simplificados como el SAS en El Salvador, lo importante es que también sean digitales y sean ágiles tramitarlos, así como lo es en Estados Unidos y en países del primer mundo. ¿Y cómo podríamos llegar hasta ese punto? ¿Cómo podría el gobierno, de la mano con los microemprendedores o microempresarios, empezar con este tema de digitalización? Y no solo para la MIPYME, sino para cualquier trámite que se deba de realizar para poder reducir los tiempos. Bueno, en El Salvador lo que se está haciendo, y ya empezó, si tú quieres pedir una renovación de tu licencia, de tu documento de identidad, de tu pasaporte, lo haces en línea y te mandan a dejar, pero ahora se ha contratado a la empresa Google, que va a estar 7 años acá, digitalizando todos los procesos y haciéndolos más eficientes. En la medida en la que la gente, el empresario esté menos tiempo llevando papeles y más tiempo generando valor, ahí empieza a cambiar los factores de productividad y empiezan a mejorar los países. Bueno, yo debo preguntarle a Daniel, en su condición también de presidente del Comité Consultivo de la Integración Económica de Centroamérica, que es un consejo, bueno, que articula todas las inquietudes, todas las visiones y sobre todo también la misión del empresariado a nivel regional. ¿En qué se ha avanzado en la articulación de políticas públicas o de estrategias regionales y conjuntas para ir superando todos estos obstáculos? Daniel, desde la experiencia de esta plataforma regional, ¿en qué se ha avanzado? Juan Carlos, el Comité Consultivo de Integración Económica lo que ha buscado desde su inicio es la integración profunda de los países centroamericanos. Lo que ha buscado es que se reduzcan los tiempos del transporte entre los diferentes países, lo que mencionaba Julio, de la velocidad promedio de un container que sale de Guatemala y llega hasta Panamá, que se tarda muchos días, que el tiempo que pierden las fronteras hace que estas personas quieran recuperarlo en las carreteras y por eso se producen muchos accidentes. O sea, nosotros necesitamos, eso es lo que se ha venido trabajando, o sea, la distribución de carga, la cuestión de la unificación de todos y cada uno de las barreras arancelarias que hay, la unificación de los productos, las compras de medicamentos a nivel centroamericano. Pero lo más importante es que lo que se debería de buscar es que, así como todos los empresarios nos platicamos y estamos tratando de hacer negocios en conjunto y sacando adelante lo que es la economía de cada uno de nuestros países, a su vez, los ministros de economía de los diferentes países y los presidentes deberían de sentarse y junto con nosotros ver cómo podemos hacer una verdadera integración centroamericana. Obviamente este sueño
que tuvo el general Francisco Morazán de que Centroamérica fuera una sola, pues tal vez estamos muy lejos de poderlo lograr, pero sí podemos unificar muchas cosas, sí podemos unificar todo lo que son esos pasos entre las fronteras. O sea, una vez que la mercadería empiecen a circular, nosotros deberíamos, y es bien fácil, o sea, lo único que nosotros tenemos que copiar es el método de la Unión Europea. O sea, una vez que usted entra a un país, pues puede circular por los otros países y no importa por cuál entre, por cuál salga. Igual en las fronteras también, ya no hay fronteras en Europa internas, y eso es lo que nosotros debemos de lograr aquí en Centroamérica. Obviamente sabemos que tenemos un tema migratorio que también afecta un poco el poder abrir un poco más las fronteras, pero eso se debe revertir con lo que hemos mencionado antes nosotros tres, de venir y fomentar más lo que es el emprendedorismo y ver que esta gente se quede en los países, que la gente busque no migrar y obviamente trabajando todos en conjunto, pero tenemos que trabajar bajo un mismo ideal y es ver una Centroamérica unida, ya que juntos somos un centro económico muy importante para cualquier parte del mundo. Partiendo de los datos del Banco Mundial, Panamá lidera el crecimiento de la región en un 4.5% para este año 2023. Guatemala y Honduras siguen entre las perspectivas del crecimiento con 3.1% cada una. Luego está Costa Rica con el 2.9%. El Salvador y Nicaragua serían los menos favorecidos con un 2% según los datos del Banco Mundial en el liderazgo del crecimiento de la región en temas de la MIPYME. Ahora, Julio, ¿qué impacto tendría la homologación de estrategias regionales en la creación de empleo y también el bienestar para la comunidad local en relación a las MIPYMES? Importantísimo, clave. Ahí, de lo que estaba comentando Daniel, nosotros nos necesitamos a nivel regional. Necesitamos trabajar unidos. Como mencionaba anteriormente, en el caso de Costa Rica, Centroamérica es nuestro segundo socio comercial y así para cada uno de nuestros países. Entonces, necesitamos ver cómo les damos facilidades y siempre los más afectados, ¿quiénes son? Las MIPYMES o las pymes, porque las empresas grandes pueden de una u otra forma mitigar todos estos desincentivos para trabajar unidos entre nosotros y invierten y pueden hacerlo. Entonces, mientras más compliquemos la situación a nivel regional, afectamos a las pequeñas. Las grandes toman las medidas y ven cómo siguen exportando, cómo siguen trabajando, pero son las pequeñas las que sufren, que no lo pueden hacer. Entonces, es lo que tenemos que entender y la clave que nosotros desde FECAMPO y cada una de las cámaras siempre le damos al gobierno es necesitamos trabajar juntos. A veces sucede que un funcionario público toma ciertas medidas y no nos consulta. Y entonces nosotros siempre les decimos, mire, llámenos a la mesa de negociación, llámenos a la mesa donde ustedes crean y construyen las soluciones, porque somos nosotros las que las sufrimos o nos vemos beneficiados. Y ahí ese es el gran reto que tenemos siempre como sector privado, porque el sector privado, dice que como yo mencionaba anteriormente, produce bienestar a las familias y el gobierno tiene que trabajar de la mano. Creemos que en algunos países de Centroamérica ya eso está dándose. Ya Daniel lo comentaba, que en Honduras siente que está mejorando esa relación sector privado, gobierno, y esa es la línea que tenemos que mantener para una región unida. Y ahí están las soluciones, que ya las soluciones están, entonces simplemente implementarlas. Si hay algo en lo que siempre hemos estado de acuerdo es que nos parecemos tanto, sobre todo los países del Triángulo Norte Centroamericano, que pues los mismos problemas que son de los salvadoreños son los mismos problemas de los hondureños y los mismos problemas de los hondureños son los mismos problemas de los guatemaltecos, de los nicaragüenses y un poco más allá de los costarricenses. Si somos una región en donde nos parecemos tanto que, bueno, tenemos los mismos problemas, nos aquejan a todos, ¿por qué no avanzar en la homologación de soluciones, de estrategias para superar esos problemas? En este sentido,
y dada la importancia que como bien lo decía don Julio, implica el hecho de trabajar juntos, de hacer juntos las mismas cosas, ¿en qué momento estaríamos desde la perspectiva del sector empresarial salvadoreño, en qué momento estamos para que como países, para que como región no avancemos en la homologación de estrategias para superar todos estos problemas de desempleo, de crecimiento económico ralentizado, en fin, de todos los problemas que afectan la economía de nuestros países? Jorge Andrés. Bueno, uno de los elementos, y como tú bien mencionas, hay muchas similitudes en los problemas entre un país y otro, y por ende seguramente las soluciones que sirven en un país pueden servir en el otro. Pasan por los organismos de coordinación regional y de integración centroamericana. El sistema SIECA y el sistema SICA, del cual el CCI es parte, necesitan en realidad ser fortalecidos. Muchos de los acuerdos que ahí se llegan no son vinculantes en los diferentes países. Es decir, pueden los ministros de Economía o los ministros de Hacienda llegar a ciertas coordinaciones y ciertos acuerdos ahí, y a veces no se llevan a cabo con la prontitud del caso. Esto también tiene que ver con las prioridades de cada país y ahí hay que estar muchas veces apagando fuego, pero yo creo que darle la fortaleza al sistema de integración centroamericano o darle más fortaleza es importante, porque ahí es a donde se van a ver esa regionalización de soluciones que tú mencionas. Bien, muchísimas gracias por esta participación que hemos tenido aquí en Foros HRN y TSI hasta este momento. Vamos a hacer una pausa comercial, pero continúe con nosotros para seguir conociendo cuáles son los retos que tienen las microempresas en la región centroamericana. Ya regresamos. Bueno, ya en la recta final de Foros HRN TSI, cuando ya vamos, bueno, no cuesta abajo, ¿verdad? Porque aquí lo que estamos hablando es de ir creciendo, de ir subiendo más bien. Daniel, en medio de los obstáculos, ya hemos hablado, ya nos hemos concentrado en hablar de los obstáculos, de los desafíos. ¿Qué oportunidades de crecimiento económico identifica el sector empresarial hondureño? Vámonos a la otra parte, al otro extremo. Ya hemos, insisto, hablado de obstáculos, ya hemos hablado de retos que siguen postergando oportunidades en nuestros países, pero ¿qué oportunidades de crecimiento identifica o ha identificado ya el sector empresarial hondureño? Bueno, Jorge lo decía al principio, de que los empresarios a veces paramos un poco las inversiones de acuerdo a ciertos temas políticos. En este momento, lo que se está trabajando es de que la inversión no se pare, que la inversión se mantenga en todos los países centroamericanos y que esta sea progresiva, que se apueste mucho a la inversión local de cada empresario y tratar de que venga esa inversión extranjera en apoyo hacia la inversión local. Obviamente también fomentar lo que es el emprendedorismo, apoyar mucho la micro y la pequeña empresa, pero el empresariado ha estado trabajando en conjunto, todas las gremiales que conforman todos los grupos empresariales que tienen de la A a la Z, estamos trabajando para que podamos apostarle más al país, independientemente de cómo esto se va desarrollando, porque nosotros sabemos que este es el país donde todos queremos vivir, esta es la región donde nos queremos quedar, esa es la región que le queremos apostar y sabemos que entre más y mejores empresas existan, vamos a tener más y mejores empleos, se va a dinamizar la economía, vamos a pagar más tributos, con esos tributos se puede trabajar en desarrollar más escuelas, más centros de salud, más infraestructura y a eso es lo que le debemos de apostar, a trabajar en conjunto con los gobiernos de cada uno de estos países
para buscar esa integración profunda a nivel centroamericano y desarrollar lo que es la economía de esta región tan importante. Y en Costa Rica, Julio, ¿cuáles serían los sectores claves en el cual el sector empresarial estaría invirtiendo e impulsando el crecimiento económico a nivel regional y también para atraer la inversión extranjera? Sí, bueno, nosotros, inclusive la Cámara de Comercio tiene un puesto en la Junta Directiva de Procomer, que es la que promueve las inversiones en el país, y seguimos apostando a que vengan empresas a instalarse tanto en el régimen definitivo como en zonas francas. Y todas estas empresas, al encadenarse con las pymes locales, pues generan empleo y es lo que estamos buscando en esa línea. El turismo es importantísimo. Costa Rica, el turismo sigue creciendo. Eso implica mejorar la infraestructura que tenemos también como país y esto está dando un potencial porque el turismo también encadena. Da mucho empleo. Entonces, igual ayuda a las microempresas, a restauranteros, a pequeñas tiendas, bazares, en fin. Entonces, el turismo también es una apuesta país que seguimos creciendo, lo seguimos haciendo muy bien. Y hemos hablado inclusive en FECAMPO del turismo regional. ¿Por qué no podemos, en lugar de que pensemos en un país, poder traer un turista 2, 3, 4 semanas a que visite la región? Y eso sería también un incentivo para poder competir con otras regiones del mundo. Entonces, el turismo, el tema de lo que tiene que ver con inversión extranjera, exportación, también lo estamos haciendo muy bien. Costa Rica tiene récords de exportación, inclusive en todo lo que tiene que ver agricultura y buscando dar valor. Hoy, al competir con el mundo, lo que necesitamos es dar valor y es hacer mucho más productivos a nuestros agricultores. Y Costa Rica lo ha ido logrando. Por ejemplo, hoy en piña estamos liderando y hemos ido transformando algunos cultivos para poder exportar en lo que somos buenos. Entonces, el país está, yo creo que en una dinámica muy positiva, está creciendo y lo más importante es que viene bajando el desempleo y viene bajando lo que es la informalidad. Muy bien. Sin duda, el modelo costarricense sin duda sigue siendo un modelo a imitar en medio también de los obstáculos y de las oportunidades por las que todavía están luchando los generadores de empleo en el hermano país. En la experiencia salvadoreña, Jorge Andrés, ¿qué se está haciendo del sector empresarial para impulsar estrategias que permitan que haya un mayor impacto social a partir de esas estrategias, de lo que implican también las visiones o la visión que tiene el sector empresarial salvadoreño para generar más empleo, para generar en esencia más oportunidades para los salvadoreños? Bueno, uno de los ejes muy relevantes que tienen que ver también con las remesas es que ahora con una situación de seguridad personal muy buena en El Salvador, hay muchos de los compatriotas que en la época de la guerra o en la época de las maras se habían ido a vivir a Estados Unidos, que están regresando a invertir en el país de diferentes maneras. Una es comprando inmuebles, otra es viniendo a retirarse. Y estos acercamientos y esta orientación con este importante inversor que es el salvadoreño en el exterior es algo que se está haciendo muy bien desde la gremial y desde el sector privado. Creemos que hacia adelante la estructura económica del país, que ya empezó a migrar de una economía industrial a una de servicios, va a ir cada vez más evolucionando a dar este tipo de servicios, no solo turísticos y médicos, sino que de otra índole a nuestros compatriotas que se habían ido a Estados Unidos, pero también al mundo en general. El desarrollo del turismo con nuestro surf y otras cosas es muy importante. Pero hacer hincapié en lo que mencionaba Julio y lo ha mencionado Daniel en otras ocasiones, necesitamos un sistema de transporte regional para el turista.
Muchas veces tú compras un boleto de El Salvador a Guatemala o de Honduras a Costa Rica, y si ves el desglose de los costos del vuelo, mucho del costo no tiene que ver con la aerolínea, tiene que ver con tarifas de salida, tarifas de aterrizaje, costos de los aeropuertos. Entonces yo siento que por cobrar poquito en un vuelo se está perdiendo mucha plata por parte de los gobiernos, y es algo a analizar. Es decir, si esas tarifas se reducen al mínimo o se convierten en cero, en realidad, ¿cuánto más se va a mover la economía regional al tener un turista que puede venir a El Salvador y después moverse a Guatemala y después moverse a Honduras y después moverse a Nicaragua y después moverse a Costa Rica, como lo haces en Europa en vuelos de $50, ¿verdad? Entonces, es un punto de atención ahí regional y vuelvo y repito, creemos en El Salvador que hay que fortalecer el sistema para la integración centroamericana, darle dientes, darle en realidad mayor fuerza. El propósito de este es la integración de Centroamérica, para eso se creó. Y lo creamos antes de que se creara la Unión Europea. Y mira cómo está la Unión Europea y cómo estamos en Centroamérica. Entonces hay que hacer un replanteamiento importante ahí. Creo que eso es un buen primer paso. Vamos a ir a una pausa comercial y luego vamos a regresar con las conclusiones y aportes finales de nuestros panelistas. El papel que desempeña la empresa privada es preponderante para el desarrollo de nuestros países. Este sector contribuye a fomentar el crecimiento económico, a empujar el aparato productivo y a generar inversión y empleo. En Honduras ha habido un divorcio entre los inversionistas y las autoridades gubernamentales. El discurso oficial ha sido de confrontación. Con todo, representantes de ambos sectores han tenido un acercamiento que ha dado como fruto la integración de una comisión para revisar las posibilidades de inversión, productividad y competencia en Honduras. Daniel Fortín, presidente del Comité Consultivo de la Integración Económica de Centroamérica y de la Cámara de Comercios e Industrias de Tegucigalpa, ha lamentado que en Honduras no se haya hecho lo suficiente para atraer inversión extranjera hacia diversos rubros. También ha hecho notar que en el país prevalezcan la inseguridad jurídica a la vez que ha sostenido: nuestra apuesta tiene que ser el emprendimiento y el fomento de las inversiones para crear más empleo y evitar la emigración irregular, porque no es bueno que la economía tenga una alta dependencia de las remesas. De su lado, Julio Castilla, expresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Costa Rica, ha enfatizado en la necesidad de fortalecer las empresas, porque es el nicho donde se genera el 90% de los puestos de trabajo. Es primordial que el sector privado y el gobierno deban trabajar de la mano para impulsar el desarrollo de nuestra región. Costa Rica está siguiendo un buen modelo de inversión y generando crecimiento económico. Hoy día tiene un nivel de desempleo del 7,8% y la moneda nacional se ha apreciado gracias a la llegada de más capital extranjero. La simplificación de los procesos ha sido una de las respuestas adoptadas en Costa Rica para impulsar la transición de la informalidad hacia la formalidad. Los resultados han sido buenos porque la informalidad de la economía se ha reducido hasta el 37,8%, la más baja en el área centroamericana. El Salvador ha avanzado en los modelos de simplificación y digitalización de los trámites, ha señalado el expresidente de la Cámara de Comercio e Industria de ese vecino país, Jorge Andrés Hasbun. El panelista de foros HRN y TSI ha compartido el criterio de la formalidad de la actividad empresarial, que tiene que ser un objetivo común en la región. En suma, los países centroamericanos nos encontramos ante el desafío de fortalecer las relaciones económicas y comerciales, a la vez que avanzamos en la unión de esfuerzos entre los gobiernos y el sector privado. A manera de conclusión, Daniel Fortín, también presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa y presidente del Consejo Consultivo, del Comité Consultivo de la Integración Económica de Centroamérica. ¿Cuál es el desafío o el reto con el que nos quedamos a manera de conclusión en foros HRN-TSI? Para mí, que todos los presidentes del área centroamericana se sienten, dialoguen, hagan un plan para poder desarrollar
la región. Yo creo que cada uno de los países debe tener también un plan de nación a corto, mediano y largo plazo, integrado entre sí para poderlo ir desarrollando en forma conjunta. Honduras necesita ese plan a gritos realmente de tener ese plan de nación para poder ir desarrollando todo en conjunto en la región y que todo vaya caminando de la misma forma. La unificación de todos los gobiernos, de todos los ministros de economía, de los ministros de relaciones exteriores, de que podamos trabajar en esa forma conjunta para que nuestra región centroamericana pueda tener todo eso que hemos mencionado en este momento del turismo, de la movilidad, de los costos más bajos para movilizarse entre cada uno de los países, porque nosotros necesitamos que la movilidad centroamericana y la dinamización de esta economía y buscar que podamos trabajar más en conjunto alrededor de Centroamérica con menos barreras, va a potencializar mucho a la región centroamericana para que podamos salir adelante y traer como beneficio una región muy rica, muy próspera y muy sana y tranquila, donde todos podamos vivir en paz, porque es la región donde todos queremos vivir. ¿Y cuáles son las conclusiones por parte del expresidente de la Cámara de Comercio de Costa Rica, Julio Castilla Páez, para impulsar el sector empresarial? Yo creo que complementando lo que está diciendo Daniel, que es la integración regional a nivel político, porque a nivel privado lo tenemos, y Daniel precisamente preside ese grupo, yo creo que lo que hemos conversado uno es una transparencia presupuestaria y asignación del gasto público. Hoy necesitamos que nuestros gobiernos inviertan y no gasten. Entonces el tema de tener compras públicas, una regla fiscal que limite el crecimiento del Estado para que se pueda priorizar en los gastos que necesitamos, que van en educación, en el tema de seguridad y en el tema de salud. Entonces eso es muy importante como una medida que los gobiernos y compartir mejores prácticas. El segundo es, va en esa línea también, gastamos nuestro gasto corriente para mantener el Estado, o sea, la burocracia es altísimo y no tenemos gastos de capital. Entonces hay poco desarrollo en nuestra infraestructura y ahí es el modelo de alianzas público-privadas. Es que trabajemos en alianzas público-privadas para que sea el sector privado el que lleve adelante las obras y el riesgo de las obras y el gobierno haga su tarea bien, que es fiscalizar y que se ejecuten bien. Entonces, la seguridad jurídica, por supuesto, que hemos hablado, para que genere más empleo en nuestra región. El tercer punto que hemos hablado, la informalidad laboral, necesitamos ayudar al sector informal a pasar a formar, sobre todo porque son pymes, necesitamos trabajar muy fuerte ahí, para que con eso vamos a tener menos competencia leal, porque los estamos motivando a que paguen impuestos y eso va a ayudar a todo el país a poder también, lo que mencionaba en el punto 2, a una mayor inversión de capital. Y el último son los sistemas tributarios, que también lo comentamos. Hablamos que es muy difícil cumplir, entonces facilitar, digitalizar, que fue lo que Jorge comentó desde el inicio, cómo digitalizamos nuestros sistemas tributarios, ventanas únicas para poder hacer los trámites, en fin, es facilitarle la vida al empresario para que haga lo que hemos hablado, crear más y mejores empresas. Yo resumiría lo que habla Daniel, aterrizado en esos 4 puntos. Muchas gracias, don Julio Castilla. Jorge Andrés Hasbún, finalmente, ¿qué hojas o qué hoja de ruta, qué líneas de acción más bien recomendaría el sector empresarial salvadoreño a nuestros gobiernos para seguir en esta ruta de crecer, de generar oportunidades aquí? Pues lo primero, en relación a las fortalezas regionales que tenemos, es revisar y fortalecer el sistema de integración centroamericano. Y creo que esto es importantísimo para generar líneas regionales de trabajo. Hay muchos elementos como los asocios públicos privados que requieren de una visión regional también por la escala que tienen nuestros países, que son economías relativamente pequeñas. Y hay soluciones que regionalmente tienen sentido, pero localmente no. Entonces, el sistema de integración centroamericana es uno. Lo segundo es mucha comunicación. Es importante que haya un ambiente de confianza y de franqueza. Como muchas veces pasa, uno tiene que decirle a los políticos lo que piensa
no lo que uno piensa que ellos quieren oír, porque al final del día los resultados vienen de esa confianza, de esa franqueza de construir esos puentes. Entonces ambas partes tienen que tener la apertura de escuchar y de construir esas soluciones. Y por último, el tema de la educación. Hay elementos que son de mediano plazo. Y si trabajamos ahorita en los niños que están empezando en las escuelas de una manera coordinada y estratégica, hacia adelante vamos a tener la mayoría de nuestros problemas resueltos, porque la fortaleza del individuo no tiene par. Y hay que fortalecer el individuo y darle al individuo las herramientas educativas que requieren. Muy bien. Gracias, Jorge Andrés. Gracias, Daniel Fortín, Julio Castilla Peláez y el expresidente también de la Cámara de Comercio e Industrias de El Salvador, Jorge Andrés Hasbo. Panelistas de lujo que hemos tenido hoy en Foros HRN TSI. Gracias también a nuestros oyentes, a televidentes, a los que con su audiencia nos dispensan esos espacios de atención a este foro de análisis, a este foro en el que se trazan recomendaciones, propuestas, estrategias para que juntos, como han coincidido nuestros panelistas, sigamos creciendo o crezcamos en bienestar, en todo lo que permite que se expanda el desarrollo humano. Gracias también a este gran equipo de producción liderado por Ibe Martínez, que ha hecho posible que estemos de nuevo al aire en Foros HRN TSI. Hasta la próxima, Saraí. Hasta la próxima, Juan Carlos, auditorio de HRN y TSI. Nos confirma ya que va a estar el próximo foro, ¿verdad? Sí. Ya se queda con nosotros. Es una generación de empleo. Bueno, pues. Es una MIPYME. Gracias. Gracias.